los padres de la iglesia, ellos pueden ser clasificados de diferentes maneras dependiendo de su procedencia, es decir, en qué parte del mundo cristiano vivieron. También pueden ser clasificados como padres latinos o padres griegos, según el idioma, según la parte del mundo cristiano. Este, pero bueno, también otra clasificación que tenemos para los padres de la iglesia es la cronología, es decir, en qué momento de la historia viven. Ya lo mencionamos, en esta ocasión solamente vamos a dar una introducción a los padres de antes del concilio de Nicea, que ocurre en el 325, pero también hay otras clasificaciones que seguramente ya lo dedujeron. Están también los padres post-nicenos, es decir, aquellos padres que vivieron o enseñaron después de que se lleva a cabo el concilio de Nicea en el 325. Entonces tenemos los padres ante-nicenos, antes del concilio de Nicea en el 325, y tenemos también a los padres post-nicenos, que son los que viven o enseñan después del concilio de Nicea en el 325. También hay otra clasificación que de hecho vamos a estar tocando a estos padres, es lo que se les llama los padres apostólicos. Y la pregunta viene, ¿por qué padres apostólicos? La respuesta es muy sencilla. Estos padres son los que tuvieron una asociación con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fueron sus discípulos, estuvieron expuestos a su influencia, a su enseñanza. Muy bien, bueno, los padres de la iglesia son un grupo fíjense, van desde sacerdotes, diáconos, teólogos, algunos son escritores, es decir, serían lo que en nuestros días llamaríamos académicos, personas que escribieron sobre diversos temas teológicos. Algunos fueron obispos, e incluso tenemos también padres de la iglesia que llegaron a ser los papas, es decir, el jefe de la iglesia, como le llamamos papa, que viene de padre, que sus orígenes de esta terminología vienen en el Nuevo Testamento. Los padres espirituales, así se les llamaba a los obispos, pero sabemos que de acuerdo a la tradición de nuestra iglesia, ese es un término que se fue dejando exclusivamente para el líder, para el sucesor de Pedro, es decir, los papas. Bueno, algunos papas también son padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son un grupo de escritores cuyas enseñanzas tuvieron un gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristianas, según su interpretación de la Sagrada Escritura conforme y a la luz de la tradición de los apóstoles. Es lo que se conoce como la tradición apostólica. Muy bien, entonces a grandes rasgos les he hablado de quiénes son los padres de la iglesia. Repito, no he mencionado todo lo que se puede mencionar. Ahorita vamos a estar complementando, pero van desde el siglo primero hasta el siglo octavo, es decir, los años 700. Pero en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en los principales padres de los primeros 300 años, es decir, los padres ante-nicenos, antes del 325, antes del concilio de Nicea. ¿Cómo ves, Leonardo? Yo sé que hay algunos pensamientos que te vienen a manera de introducción antes de ir al primero de estos padres. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, primero comentar un poco la bibliografía, porque lo que tratamos de hacer es un estudio sin que sea profundo, digamos, pero relativamente serio. Entonces quería mostrar algunos de los libros que estoy utilizando para hacer, por lo menos, lo que me ha tocado a mí compartir. Quiero comentarles este libro, Padres Apostólicos, de la editorial Bach. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, Padres Apostólicos de la editorial Bach, que es Biblioteca de Autores Cristianos. Exacto. Este libro fue fundamental para mí porque cuando comencé a visitar las iglesias católicas, fue el primer libro católico que me compré y tiene
todos los escritos, muchos de los escritos que vamos a mencionar acá son los escritos más importantes del siglo I y la primera mitad del siglo II. Y fue fundamental porque lo traté como si fuera una Biblia, en el sentido de que lo marqué, lo subrayé, resalté las cosas importantes, los versículos más importantes desde el punto de vista apologético. Lo leí varias veces para tratar de fijar todos esos conceptos en mi vida, así que es un libro al que aprecio mucho. Pienso sacarle todo el jugo que se pueda, digamos, en esta serie de estudios. Este otro libro también, que es Patrología, de Quansten. ¿Sí? Johannes Quansten, que cubre también desde los padres apostólicos hasta el concilio de Nicea, todo un volumen de 700 páginas para los primeros 300 años. Y después este otro, que este también de Patrología, también es de Editorial Bach. Y este que es Historia de la Iglesia, que son 4 tomos, de los cuales el resto los tengo allá atrás en la biblioteca. También de la Editorial Bach. ¿Sí? Este es Historia de la Iglesia Católica, Edad Antigua, es decir, también los primeros años, creo que hasta el Concilio de Nicea. Son los libros que mayormente he utilizado para poder comparar la información que voy a brindar en esta noche. Y para los que están escuchando, no se preocupen, voy a dejar en la descripción de este video algunos enlaces para que puedan ir y echarle un vistazo a estos libros que el hermano Leonardo está recomendando. Que seguramente están diciendo, espérate, ¿cómo dijiste que se llama? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es la editorial? Les voy a poner el enlace, así solo para que hagan clic y los mande a algún sitio de internet que esté ofreciendo este material que Leonardo nos está recomendando. Pues muy buen material. De hecho, yo mismo no tengo todos estos libros, yo mismo necesito adquirir algunos de ellos. Gracias a Dios tenemos también contenido digital, ¿no? Que ahora en nuestros días te ahorra mucho dinero, pero pienso que esos libros que Leonardo está recomendando valdría la pena hacer la inversión de tenerlos en libro físico. Son clásicos. Muy bien. Bueno, Leonardo, aparte de la bibliografía, no sé si tienes algún comentario que quieras agregar a esta introducción genérica que he dado, o ya quieres que vayamos quizás al primero de estos padres antenicenos, que serían los padres apostólicos, ¿no? Solamente una especie de disculpa acerca de que en este video particularmente no habrá mucho contenido apologético de por sí, es decir, no habrá muchos argumentos de por sí para refutar tal o cual posición o para apoyar tal o cual otra. Es simplemente para poner en las mentes de los que son tal vez menos estudiosos o menos conocedores de estos temas un contexto general de quiénes son los nombres, quiénes fueron, qué hicieron, más que nada eso, o sea, que tal vez no son esos contenidos, estos videos tan llenos de argumentos a favor o en contra de tal o cual posición, sino más bien es una introducción a todo lo que vamos a empezar a hablar acerca de estos padres, simplemente eso. Así es, digamos que serían, en algunas partes les llaman fichas bibliográficas de los principales padres de la iglesia que vivieron en los primeros 300 años del cristianismo. Eso es de suma importancia, como ya lo dijo Leonardo. El enfoque de esos videos no será con un enfoque precisamente apologético, aunque vamos a estar obviamente mencionando algunas cuestiones apologéticas, pero es importante. De hecho, esta es una de las facetas de la historia de la iglesia que más se ignora en el mundo protestante. Yo creo que algunos protestantes, cuando les hablas de padres de la iglesia, quizás lo primero que les viene a la mente son los reformadores, porque en cierto sentido esos son los padres del protestantismo, ¿no? Por decirlo así, los padres de la iglesia protestante, aunque no existe una iglesia protestante propiamente hablando. Pero sí, algunos imaginan que el cristianismo nace con Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Pero no, el cristianismo tiene 2000 años y vamos a presentar de manera breve a estos primeros padres de la iglesia, que serían los padres apostólicos. Leonardo, ¿a quién tienes por ahí para dar inicio? Ok. El primero que queremos compartir es un escrito que se llama La Didache o Didache o La Doctrina de los Apóstoles, según si sea
transliterado al español, si se la trata de mencionar más como se lo escribe en griego o si se lo traduce directamente al español. Este escrito, hay diversidad de opiniones sobre si fue escrito alrededor de los años 50, 60, 70 por el apóstol Bernabé, compañero del apóstol Pablo, o algunos llegan a incluso fecharlos hasta mediados del siglo II. En general, y esto es una característica de mi opinión, luego de haber leído varios libros sobre el tema y haber comparado los argumentos de unos u otros, no solamente con la Didache, sino con todos, tiendo a inclinarme hacia las fechas más tempranas, porque he descubierto que en general la tendencia es que la tradición de la Iglesia tiende a asignar la autoría de estos libros a ciertos personajes conocidos, famosos, de autoridad dentro de la Iglesia, y fecharlos de manera temprana, en el primero o segundo siglo, mientras que muchos de los comentaristas más modernos, específicamente o muy influenciados por los comentaristas protestantes, tienden a tratar de poner en duda la autoría de los libros, tienden a tratar de fechar los libros 1, 2 o 3 siglos más tarde incluso de la fecha. Ya vamos a explicar un poco por qué se producen estas diferencias entre la datación de las fechas, pero simplemente quiero decir eso de que a pesar de que la Didache, como muchos otros libros, tiene un rango de fecha de datación de aproximadamente 100 años, yo me inclino a las fechas más tempranas, entre la década de los 50, 60 o 70 del siglo I de nuestra época cristiana. Sí, sí, así es. Y solamente para aquí matizar lo que estás diciendo, Leonardo. Porque alguno puede decir, bueno, eso es tu inclinación, eso es lo que tú crees, Leonardo. Pero la respuesta es no. Porque aquí la pregunta que uno debe hacerse, okay, ¿cuál es la postura tradicional de la Iglesia? ¿Cuál es la fecha tradicional? Y ahí entra lo que dice Leonardo. La postura tradicional de la Iglesia, la fecha en el caso de la Didache o la Didache, es una edad, perdón, no una edad, una fecha temprana. En el caso, ahorita él nos va a hablar de fechas, pero los que son más modernistas, de pensamiento más crítico, pero la crítica moderna que tiende a ser muy... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Todo lo ven con sospecha. Ponen todo en duda. Todo lo ponen en duda. Pero bueno, adelante, Leonardo. Bien, básicamente un poco por eso, en general tiendo a alinearme más con el pensamiento tradicional de la fecha y de autoría de todos estos libros. Por eso es que digo, es tan importante este documento, porque representa el primer documento no canónico del que se tiene constancia. El primer documento no canónico del que se tiene constancia. Incluso es anterior a la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Si llegara a ser cierta esta fecha de datación tan temprana, es anterior a la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Nos podemos dar una idea de la importancia de este documento. Es básicamente un compendio de creencias de la Iglesia, el más antiguo que se conoce. O sea, es tomar los conceptos enseñados por los apóstoles, ¿sí? Se hace un resumen, se los sistematiza de forma ordenada por temas y se los transmite a las iglesias como si fuera una especie de catecismo. ¿Sí? Entonces es un compendio de las creencias de la iglesia primitiva, ordenadas como si fuera una especie de catecismo, muy básico, muy breve, ¿sí? De ninguna manera es completo. Uno tiene que pensar, como para que nos demos una idea, hoy va a una librería, no sé cuánto cuesta una Biblia allá, $40, $30, $50. Sí, en promedio dependiendo, ¿no? Pero sí, ese sería un promedio. Bien, para poner en contexto a la mente de las personas, escribir una Biblia o copiar una Biblia equivalía al sueldo de, creo que 3 años de una persona. O sea, como para que nos demos una idea cuán costoso es decir, bueno, nos vamos a alargar a escribir un catecismo de 600 páginas. No, porque tenían que endeudarse por 6 meses las personas para poder escribir semejante catecismo y distribuirlo en las iglesias del mundo. Entonces, más que nunca en el siglo I, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Entonces el catecismo esta Didache o primer catecismo de la iglesia es muy breve, muy conciso, abarca los temas más específicos e importantes de la época. En cuanto al autor, como dijimos, muchos creen que es
el apóstol San Bernabé. No todos están convencidos de eso, pero de lo que sí están mayormente convencidos es de que es muy probable de que sea de un sucesor apostólico. ¿Por qué se afirma esto? Aunque no puede concluirse, pero ¿por qué se afirma esto? Porque es una carta completamente autoritativa. Nunca aconseja, nunca trata de una manera personal, sino que manda, da órdenes, como si fuera el lenguaje de un mismo apóstol. Ustedes agarren la carta de cualquier apóstol y ven que es autoritativa, que no dubita en nada de lo que se dice. Bueno, así es Bernabé, a diferencia de un montón de otros escritos de siglos posteriores. Es una carta completamente autoritativa y usa el lenguaje apostólico y es muy similar al lenguaje de la carta de Santiago, que justamente Santiago es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Entonces, por eso también un poco se piensa que es de esos primeros años. Toma su nombre de Hechos 2:42, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y de ahí toma su nombre Didaje, o enseñanza o doctrina de los apóstoles. Si el autor se llega a confirmar que es Bernabé, este habría sido martirizado en la isla de Creta. ¿Se acuerdan que Bernabé se distanció como misionero de Pablo? Pablo siguió con sus viajes habituales y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a misionar a la isla de Creta, en donde sufrió el martirio. ¿Qué características principales tiene este libro? Bueno, muchos de los padres de la iglesia la mencionan y la citan como si hubiera sido inspirada, ¿sí? Quiero decir que varios de los escritos que vamos a mencionar en esta noche, en este video, son escritos que fueron manipulados o considerados como inspirados por muchos padres de la iglesia. Pensemos, y ya vamos a hablar de eso en un video futuro, que el canon estaba en formación, ¿sí? Y había libros que a veces se incluían y que no terminaron siendo canónicos, y libros que muchas veces no se los consideraba canónicos y con el tiempo comenzaron a ser reconocidos. Bueno, de todos los libros, esto es importantísimo, de todos los libros que no llegaron a ser canónicos, el que estuvo más cerca de llegar a ser canónico, digamos en términos de fútbol, pegó en el palo, ¿sí? Fue la Didaje. Fue el libro más difundido de toda la iglesia de los que no llegaron a ser canónicos y estuvo a punto, le faltó muy poco para llegar al consenso de ser canónico en el Concilio de Roma del 382. Entonces, lo cierto es que mientras se escribió y mientras era conocida, muchos la conocían como si fuera un escrito inspirado por Dios, y tal era la autoridad y la ortodoxia y fiabilidad de la doctrina aquí enseñada. Algunos de los que le citaban como escritura, ella, Orígenes, San Clemente de Alejandría, también San Atanasio la citó, pero no como inspirada, sino como útil para instruir los catecúmenos, es decir, aunque no la consideraba inspirada, la utilizaba para la instrucción de la iglesia, y Eusebio de Cesarea la rechazaba y la tenía por una carta falsa. Luego tenemos que también esta carta de Didaje es citada por el pastor de Hermas, otro de los escritos de los padres apostólicos que vamos a considerar en esta noche, y también es considerada por San Agustín, es mencionada por San Agustín, y por medio de San Agustín se hizo famosa y fue muy difundida en la Edad Media, hasta que paulatinamente fue perdiendo popularidad debido a que no estaba entre los canónicos. Un dato interesante acerca de este escrito de Didaje es que cita a los deuterocanónicos de sabiduría, o sea, cita o alude a los deuterocanónicos de sabiduría y eclesiástico al menos 3 veces, algo de lo que seguramente hablaremos en algún video futuro, acerca de que el canon de la iglesia incluía los deuterocanónicos del Antiguo Testamento y que los padres de la iglesia así lo creían y estaban tan convencidos de eso que los citaban y aludían a ellos como si fueran escritura, como en su debido momento vamos a probar, ¿sí? Posee un alto grado de doctrina católica, o sea, es un libro que uno lo lee y automáticamente te das cuenta de que esto es católico, ¿sí? Motivo por lo cual no es muy citada ni por evangélicos, ni por protestantes, ni por cualquiera que sea anticatólico en su doctrina, ¿sí? Especialmente en los que creen en la seguridad de la salvación y el evangelio de las 4 leyes espirituales. Porque según esta carta, el evangelio no consiste en reconocerse pecador, aceptar a Cristo como Salvador y después recibir la vida eterna y una vez salvo, siempre salvo, sino que esta carta comienza con los 2 caminos. El que obra y camina por el camino de la vida
tiene vida eterna o tendrá vida eterna. El que se aparta del camino de la vida y comienza a andar por el camino de la muerte será condenado. Y aquí no existe el concepto de acepte a Cristo en su corazón, reciba a Cristo en su corazón, una vez salvo, siempre salvo, y un montón de doctrinas que vamos a ir tocando cuando profundicemos en esta carta en otros videos, y nos vamos a ir dando cuenta que esta, como pocas cartas de las conocidas y difundidas en la iglesia primitiva, como pocas cartas refutan la idea de sola fide. También habla del bautismo, y es una carta que es muy interesante porque allá en las primeras décadas del cristianismo ya se empieza a enseñar el bautismo por efusión, es decir, derramar sangre sobre la cabeza cuando no existiera la posibilidad de bautizar a una persona por inmersión. Y estos protestantes que siempre achacan a la Iglesia Católica diciendo que su bautismo no es válido porque hay que sumergir a la persona completamente, no saben que la epístola de Bernabé, que la epístola de Idagé enseña que si no se tuviera agua de río o de manantial, o no se tuviera un piletón donde hacer el bautismo, se podía bautizar mojando la cabeza. Y hace algunos meses atrás, hablando con un sacerdote que es, y esto es muy interesante, es un sacerdote que es misionero allí en el Himalaya, en donde el cristianismo no lo quieren mucho, en donde las reuniones se hacen en secreto. Él me contaba que estuvo bautizando a unos recién convertidos y que los habían descubierto. ¿Y cómo los descubrieron? Porque se pusieron a mirar por las rendijas de las puertas y veían cómo les echaban agua en la cabeza. Y cuando me contaron eso, automáticamente comprendí por qué había tantas situaciones en donde la iglesia debía bautizar mojando la cabeza de la persona y no llevando a todo un pueblo de 300 personas a bautizar a un río. ¿Por qué? Por las persecuciones. Los bautismos en los primeros siglos no eran de que, bueno, invitamos a toda la iglesia y a todos los familiares de la iglesia y estas 15 personas vamos todos en procesión al río y públicamente dan testimonio porque públicamente los iban a matar. Se iba a correr, se iba a difundir la noticia, entonces muchísimos bautismos se hacían, como se hacen hoy, en las zonas donde el evangelio está prohibido. Se hacían por efusión, a escondidas, secretos. Después, con el correr de los tiempos y cuando hubo paz en el Imperio Romano, entonces sí se había más difundido, digamos, el uso de piletas, donde los bautismos eran como más públicos. Pero el bautismo por efusión está demostrado aquí en la carta, la Didache. Se habla mucho del ayuno, de la oración, de la limosna, pero no de la limosna como algo bueno, sino de la limosna como necesaria para el perdón de pecados. Y, noticia protestante, no leas esta carta porque habla del purgatorio, siglo I, década del 50 o del 60, habla del purgatorio. Te puedes llevar la sorpresa de que esto no es de que el purgatorio no es un invento de la Iglesia Católica de allá de la época medieval. Habla también de la Eucaristía, enseñando que es un sacramento donde está presente el cuerpo de Cristo. Habla de la confesión de pecados previo a la participación de la Eucaristía. Es algo muy católico, porque en los católicos se enseña a la confesión antes de la Eucaristía para que el católico no participe en pecado, no participe indignamente de la sacratísima Eucaristía. Se habla de los verdaderos y los falsos profetas, los verdaderos y los falsos apóstoles, los verdaderos y los falsos maestros. Y se nos dice que no solamente por medio de su doctrina se debe discriminar si son falsos o verdaderos, sino también por medio de su conducta. Dice si piden dinero o no piden dinero. Y dice, si piden dinero, no es un profeta enviado por Dios. De esto vamos a entrar en detalles más adelante. Habla también de la jerarquía de la iglesia, un tema que seguramente resulta un poco escarpado para los protestantes si tienen que leer esta carta, porque empieza a entreverse la jerarquía de la iglesia en los primeros siglos. Habla también de la venida de Cristo, refutando total y completamente el rapto secreto y la noción de un rapto, una doble venida de Cristo en un futuro. Así que bueno, estos son los temas más importantes, trata muchos temas más, pero son los temas más favorables, por así decirlo, a la Iglesia Católica, que demuestran que la Iglesia Católica tiene las doctrinas enseñadas por los apóstoles en el siglo I. Yo con esto cierro esta introducción a la Didache. No sé si tú tienes algo para añadir o si quieres pasar al próximo padre. Sí, solo recalcar, ¿no?, que es evidente la catolicidad de este documento. No sé si lo mencionaste, ¿no? Pero creo que la fecha que se da
es alrededor del año 70, ¿correcto? Entre el 50 y el 70 los más tempranos. Entre el 50 y el 70, aun si se quisiera ser conservador, por así decirlo, digamos 70, si se quiere. Pero lo que podemos ver es como ya en el año 70 o incluso antes, este documento de la Didache muestra la catolicidad de la fe cristiana. Que eso es muy importante. Yo recuerdo en mi camino de regreso a la iglesia, antes cuando estaba en mi proceso de conversión, antes de yo ni siquiera estar pensando en la iglesia católica, yo empecé a descubrir lo que se conoce como la catolicidad. O sea, me empecé a dar cuenta que estos documentos y estos padres, estos cristianos de los primeros siglos, no operaban bajo el paradigma protestante de ir y leer la Biblia y sacar tus interpretaciones, sino que había una catolicidad, es decir, había rasgos de la fe cristiana que eran comúnmente aceptados en cualquier parte del mundo cristiano, que ni siquiera estaban abiertos para el debate. Ya mencionaste tú, aquí se habla del bautismo incluso por aspersión, por efusión, se habla de la Eucaristía, se habla de las limosnas, y este documento, ya para dejarlo en corto, este documento ya del año 70 o incluso anterior al año 70 nos presenta la catolicidad de la fe cristiana. No vas a encontrar el protestantismo en la Didache. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, y tengo yo aquí a Clemente de Roma, o quieres que toquemos a alguien antes de ir a No, no, Clemente no. de Roma. Está bien, Clemente. Ok, bueno, hablando de los padres apostólicos, Clemente de Roma es considerado un padre apostólico, de los principales padres apostólicos. Ahí tengo la fotografía de Clemente, que dicho sea de paso, fue sucesor del apóstol Pedro, fue obispo de Roma, es decir, fue un papa de la iglesia. Este, Como pueden ver ahí se tiene una fecha. Recuerden, hermanos, que las fechas pueden tener variación. Eh, Independientemente de que los modernistas, los, entre comillas, teólogos de nuestros tiempos, que como ya lo dijo nuestro hermano Leonardo, tienden a ser muy tendenciosos y desconfían de todo lo que la iglesia enseña. La iglesia dice blanco, ellos dicen negro. Bueno, independientemente de que hay quienes se van al extremo, pero aún entre los historiadores conservadores, católicos, tradicionales, puede haber, las fechas pueden variar, pueden fluctuar. Pero aquí tenemos a Clemente, quien fue papa, fue obispo de Roma, y tenemos ahí unas fechas sugeridas del 88 al 99, a quienes lo ponen antes, como ya lo señaló nuestro hermano Leonardo. Él fue ordenado por el apóstol Pedro, quien sabemos fue el primer líder de la iglesia, el primer jefe de la iglesia, es decir, el primer papa. Y José, ujú, simplemente para que la gente que no es católica sepa qué significa ser ordenado. ¿Podrías explicarles a ellos qué significa ser ordenado por el apóstol Pedro? así es decir, en otras palabras, sobre todo si alguien nos está escuchando y no es católico, si es protestante o ateo, eh, ser ordenado significa que alguien que recibió el llamado, las órdenes, en este caso al ministerio del sacerdocio, este, necesitaba ordenarte a ti. Es decir, no cualquier persona puede ser pastor. No cualquier persona podía ser un sacerdote, mucho menos un obispo. Tenías que ser ordenado, incluso ahí entra la imposición de las manos, que viene desde el Antiguo Testamento, pero lo vemos ya en el Nuevo Testamento también como una tradición apostólica. Se imponían las manos, se ordenaba a la persona. No cualquier persona de la banca, no cualquier cristiano de banca podía levantarse en la mañana y decir, yo voy a ser pastor. No, y eso es lo que conocemos como la sucesión apostólica. Entonces, este hombre, Clemente de Roma, que llegó a ser obispo y papa, él fue ordenado por el mismísimo apóstol Pedro. Clemente de Roma no se autonombró. Clemente de Roma no dijo yo quiero ser pastor, yo voy a ser pastor, voy a comenzar mi propia iglesia. No, Clemente de Roma fue ordenado, fue
obviamente uno es llamado por Dios, pero aquí en la tierra las cosas no son... Dios no avienta la ordenación desde el cielo. Aquí hay una iglesia que Jesucristo dejó con los 12 apóstoles y los diáconos y todos los demás creyentes. Y estos líderes son los que se encargan de imponer las manos para que una persona pueda ejercer el ministerio del sacerdocio y todo lo que conlleva, ¿no? Algunos sacerdotes llegan a ser obispos y sabemos que también está el líder principal de la iglesia, que es el Papa. Y Clemente de Roma llegó a ser obispo de Roma, Papa, el líder principal en la iglesia. También a Clemente de Roma, a San Clemente de Roma propiamente hablando, se le considera el primer padre apostólico. Hay varios de los padres apostólicos que son considerados como los principales, pero de entre ellos San Clemente de Roma es considerado como el primer padre apostólico. ¿Ok? Y hay una referencia en la Sagrada Escritura, en el libro de Filipenses. De hecho, lo puedo leer para ustedes, donde se menciona a un Clemente. Y hay quienes desde los tiempos antiguos lo han relacionado precisamente con Clemente de Roma, quien llegó a ser papa en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Está en Filipenses 4, en el verso 3, y lo voy a leer para ustedes. Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 4 y el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y noten lo que sigue después. Dice, con Clemente y los demás colaboradores. Hay quienes han señalado que este Clemente al cual San Pablo hace referencia en esta carta a los Filipenses es el que llegaría a ser ordenado como obispo y llegaría a ser papa en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Él ha escrito diferentes obras. La más popular es su carta a los Corintios. Pero bueno, vía la tradición de la iglesia, también se nos habla de otros escritos. Uh, este uh, la carta esta que tenemos de Clemente, que es la más popular, repito, no digo que sea la única porque la tradición nos habla de otros escritos, pero esta carta a los Corintios o su epístola a los Corintios nos habla de diferentes temas, incluso nos habla ya de una jerarquía, y se nos dice en esta carta, esto me pareció a mí muy, muy importante, que los que no se someten a la jerarquía, que él claramente enseña que la jerarquía fue instituida por Dios mismo, por Cristo mismo, diciéndonos que Cristo instituyó a los apóstoles a los obispos y después los demás oficios como los diáconos, y nos habla de una jerarquía, pero una jerarquía que fue instituida por Cristo mismo. De hecho, había un problema en la iglesia de Corinto, que había algunos presbíteros, algunos pastores, para usar un lenguaje más coloquial, que habían en tiempo anterior habían sido disciplinados por alguna razón, y después de haber sido restaurados, ellos estaban viviendo ya vidas ejemplares, estaban ya viviendo una vida de virtud, pero había quienes estaban afirmando que no podían ser instituidos de nuevo al ministerio. En otras palabras, no podían ejercer como ministros de Cristo, como sacerdotes en la iglesia, porque en tiempo anterior habían fallado, y Clemente, que está en Roma, escribe a la iglesia en Corinto para decirles y pedirles que debían usar la caridad y debían instaurarlos de nuevo al ministerio del sacerdocio. Y eso es interesante, porque hay quienes dicen que el cristianismo primitivo estaba desorganizado,
que eran iglesias separadas, iglesias independientes, donde no había una relación, es decir, un pastor que está en Roma no podía interferir en una iglesia o en una congregación en Corinto. Pero esta carta a Clemente viene a tirar al traste con esta teoría. Los que afirman esto son personas protestantes. Ellos lo que quieren decir es que no había una iglesia unificada con una jerarquía, con un papa, con obispos, con sacerdotes, con diáconos. Pero si uno va a este documento, a la carta a los Corintios de Clemente, de San Clemente de Roma, uno se da cuenta que él enseña algo diferente. Y estamos hablando de un hombre que tuvo un contacto con los apóstoles, un hombre que tuvo un contacto con el apóstol Pedro, que fue ordenado por el apóstol Pedro. Y él enseña lo contrario a los protestantes. Él enseña que la jerarquía, como la conocemos, fue instituida por Cristo. Ahora, hay otras ramificaciones de la jerarquía. A través de los siglos se ha ido organizando de una manera conforme a la necesidad. Sin embargo, la estructura básica no salió de la nada, o como se dice, no viene ex nihilo, no salió así de la nada, sino que la estructura básica viene de Cristo mismo. Y Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, lo deja o lo hace manifiesto. Bueno, no sé si por ahí tienes algún comentario, Leonardo, antes de continuar. Un par de cositas me gustaría añadir nada más. Ujú. Cuando dices que tuvo un contacto con los apóstoles, no nos imaginemos un contacto esporádico. O sea, no es que Pedro agarró al primero que se le cruzó por la calle y le dice, vení vos, a ver, vení, vas a hacer... No, no, o sea, son discípulos personales, personas que fueron instruidas personalmente, que los acompañaron durante semanas, meses, años a los apóstoles en sus viajes, aprendiendo la doctrina de ellos, y a los más fieles, los apóstoles los ponían como obispo. De hecho, Clemente fue tan fiel que aunque fue el tercer sucesor de Pedro formalmente, lo que se dice en algunas de las tradiciones de la iglesia es que fue el primer sucesor de Pedro, y en su humildad, por una cuestión de evitar un conflicto con otros hermanos, dejó el lugar a Lino, ¿sí? Y luego sería vuelto a poner como papa luego de Anacleto. Entonces, es impresionante la humildad, el reconocimiento que tenía Clemente de parte de los apóstoles, que fue compañero de Pablo, que fue discípulo personal del apóstol Pedro. Una cosa también muy interesante que me parece de la primera carta a los Corintios de parte de San Clemente es que su carta alude dos veces, cita o alude en dos ocasiones al libro de sabiduría. Otra carta de los padres apostólicos que cita a los deuterocanónicos. La segunda carta de Clemente, o la pseudo Clemente, como se suele conocer, cita a la primera, y también estas cartas son aludidas por Clemente de Alejandría en unos escritos que él tiene que se llaman los Estromata, ¿sí? Así que son escritos reconocidos por la cristiandad de aquella época, y a su vez estos escritos reconocen a los deuterocanónicos. Nada más de estos de San Clemente de Roma. Sí, así es, y gracias por la aclaración, Leonardo. Este es un punto importante. Cuando mencioné que tuvo contacto, sí, Leonardo lo ha expresado muy bien. Sí, no nos referimos a un contacto, por ejemplo, yo tengo contacto con Leonardo. Sin embargo, cuando hablamos del contacto que tuvo él con los apóstoles, en particular con el apóstol Pedro, fue uno de maestro, discípulo. Estuvo bajo la enseñanza, bajo la predicación, bajo la supervisión, bajo la influencia, en este caso del más grande de los apóstoles, del príncipe de los apóstoles, como se le conoce a San Pedro. Y sabemos que esto es de suma importancia, ya que sabemos que Pedro no se ordenó a sí mismo, no se eligió a sí mismo como líder, como jefe de la iglesia. Él fue escogido por Jesucristo mismo. Y en ese orden de importancia es que tenemos esta relación entre San Pedro, el apóstol Pedro, y este gran hombre, este gran padre de la iglesia, padre apostólico, y quien llegase a ser obispo de Roma y el papa de la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Ya lo mencionó nuestro hermano Leonardo, lo digo rápidamente, no nos vamos a meter mucho ahí. También hay otros escritos
que tradicionalmente se le han atribuido a San Clemente de Roma, que no hay que confundir, no lo dije al principio, pero no hay que confundir a San Clemente de Roma con San Clemente de Alejandría. Son dos Clementes, Clemente de Alejandría, perdón. No hay que confundirlo. Este Clemente, el que estamos hablando, es Clemente de Roma, llegó a ser papa y estuvo bajo la influencia de los apóstoles, particularmente del apóstol Pedro. El otro lo vamos a ver, Clemente de Alejandría, él viene después, ¿ok? Y él no es considerado un padre apostólico. Los apostólicos, recuerden, son solamente los que tuvieron contacto, y repito, contacto no significa saludar de lejos o estar sentado y verlo a lo lejos, no, estamos hablando que fueron discípulos de los apóstoles. Pero bueno, volviendo, Clemente de Roma, San Clemente de Roma tiene también una segunda carta, que como ya lo mencionó Leonardo, algunos le llaman pseudo Clemente. Y aquí hay que hacer un paréntesis rápido. Si tú te preguntas, si tú dices, bueno, hermano José o hermano Leonardo, ¿por qué se escucha mucho hablar de pseudo Clemente o pseudo Ignacio de Antioquía? ¿De dónde vienen estas etiquetas, estas formas de referirse a estos escritos? ¿Vienen de la antigüedad? La respuesta es no, se han puesto muy de moda en nuestros tiempos por la teología liberal, modernista, influenciada por la llamada Ilustración, que es un movimiento que es prácticamente, si no lo puedes entender, no lo puedes creer. Y rechazan lo sobrenatural, rechazan lo milagroso, lo ven como superstición, pero bueno, muchas veces debido a la influencia del modernismo, del racionalismo, de la llamada Ilustración, se ha infiltrado en algunos círculos académicos, incluso en la iglesia, y es por eso que se han vuelto tan populares estas etiquetas de pseudos. Hay que decirlo, ha habido incluso escritores de la antigüedad que no han estado 100% seguros y lo han manifestado en sus escritos, pero no significa que de ahí se deduzca o se afirme, se concluya que son falsos. No tenemos la autoridad para hacer tal afirmación como algunos se toman la libertad de hacerlo, los modernistas, los racionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está la Lo segunda. más importante, José, sí, adelante. lo más importante es destacar que aun cuando el autor sea desconocido, lo que se reconoce es la ortodoxia de la carta, porque no nos olvidemos que en definitiva lo que buscamos es cuál es la doctrina o la creencia de la iglesia primitiva. Entonces, aunque no conozca quién es el autor, si la iglesia consideraba en esos primeros siglos que ese escrito tenía la doctrina de la iglesia católica, en definitiva para nosotros, independientemente de que no tengamos el conocimiento del autor, esa carta vale, sirve y es útil a los propósitos apologéticos de mostrar, miren, esta es la iglesia, esta es la creencia de la iglesia primitiva. Así es, excelente punto. Y qué bueno que me lo recordaste. De hecho, lo estábamos hablando, ¿no? Antes de ir al aire, pero independientemente de que algunos expresaron dudas de la autoría, es decir, si Clemente fue o no fue Clemente, o fue su asociado, su discípulo, lo que sea, lo que ha dicho Leonardo. Exacto. Lo más importante es el contenido. Entonces, aun si alguien quiere utilizar esa terminología de pseudo Clemente, el contenido es un contenido ortodoxo, no son herejías. Esto no es como los libros apócrifos. Y cuando hablo de apócrifos me refiero a los apócrifos en el sentido correcto de la palabra. Algunos quieren tomar libros de la Biblia y darles el título de apócrifos. En el mundo protestante sabemos que a varios libros del Antiguo Testamento ellos los etiquetan como apócrifos. No. Cuando el católico habla de libros apócrifos, nos referimos a libros que jamás han sido aceptados en el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, segunda de Clemente o las otras cartas de Ignacio que vamos a estar viendo, algunos dicen que hay algunas cartas que su autoría es dudosa, pero aunque su autoría se pusiese en duda por alguno, no significa que su contenido sea apócrifo, sea falso o sea una herejía. Solo para aclarar, hermanos, a grandes rasgos. Yo sé que cada tema que estamos tocando podemos hacer un video completo, ¿no? Pero bueno, y esa es la segunda carta a Clemente por causa del tiempo, hermanos. Yo creo que vamos a dejar aquí, al menos que tengas algún otro punto de Clemente, Leonardo. No.
Ok, pasamos al siguiente entonces. ¿A quién tienes ahí, Leonardo? A San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Ok. San Ignacio de Antioquía es uno de mis personajes favoritos porque es el más temprano de los que claramente, sin lugar a dudas, habla de la Eucaristía, y durante mi proceso de conversión fue fundamental para entender eh, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la jerarquía de la Iglesia, entre otras doctrinas. Pero San Ignacio fue obispo de la ciudad de Antioquía. Sabemos que hay dos ciudades de Antioquía mencionadas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero una de las Antioquías es la Antioquía de Siria. Es la Antioquía donde Pablo y Bernabé fueron líderes. Es la Antioquía que visitó Pablo, que visitó Bernabé. Es la Antioquía donde estaban todos los discípulos de Pablo y Bernabé, donde estaban aquellos otros que habían sido puestos como obispos y enseñados por estos dos grandes apóstoles, de manera que la ortodoxia de la iglesia de Antioquía estaba asegurada. Tan asegurada que era lo que, no lo vamos a mencionar en este video en detalle, pero era una de las 5 sedes principales de toda la iglesia en el mundo entero. ¿Sí? La iglesia tenía 5 sedes principales. La principal de todas era Roma. Y luego seguían la de Alejandría, la de Antioquía, la de Jerusalén y la de Constantinopla. Esas eran las 5 iglesias más importantes de toda la cristiandad. Y en una de esas, la de Antioquía, allí había estado el apóstol San Pablo, el apóstol San Bernabé, y allí había surgido un hombre llamado Ignacio. Allí en esa ciudad de Antioquía también había estado el apóstol San Pedro como obispo durante aproximadamente 7 años, según lo que nos enseña la tradición. ¿Sí? Y fue justamente este apóstol San Pedro el que puso por obispo a San Ignacio. San Ignacio nació aproximadamente en el año 35, por lo cual debió haber conocido forzosamente tanto a Pablo como a Bernabé. ¿Sí? Cuando creció bajo la tutela de la iglesia, que seguía siendo supervisada por Pablo y Bernabé, porque recordemos que Pablo y Bernabé visitaban con frecuencia esa iglesia. Y cuando crecía, fue instruido por el apóstol San Pedro, a quien él llama su maestro. También llegó a ser conocedor del apóstol San Juan, y eso en sus escritos se percibe mucho, porque cita mucho del apóstol San Juan, ¿sí? Y fue San Pedro, como dijimos, quien le puso por obispo de Antioquía como sucesor de el obispo Evodio. Siendo obispo de Antioquía, fue conducido a Siria, o sea, ya sobre el final de sus años, fue conducido a Siria, de Siria a Roma, para ser martirizado, devorado por las bestias, por las fieras, en el anfiteatro de Roma, aproximadamente en el año 107. De San Ignacio hay 7 cartas que son universalmente reconocidas, al menos al día de hoy. Durante los años previos, las décadas previas, fueron muy discutidas, especialmente por los protestantes. Hay 7 cartas que son universalmente reconocidas. 6 de ellas son escritas a 6 iglesias de Asia, en donde el apóstol San Juan estaba pastoreando, ¿sí? Una de ellas es escrita a el obispo San Policarpo, obispo de Esmirna, que Esmirna también estaba en Asia. Recordemos que Esmirna es una de las iglesias mencionadas en las cartas de Jesucristo al Apocalipsis. Entonces estamos hablando de un territorio que estaba siendo pastoreado por el apóstol San Juan y por los discípulos del apóstol San Juan. Y allí, en comunión, plena comunión con los obispos de aquellas iglesias, y en plena comunión con esas iglesias, es que el obispo de Antioquía escribe estas 6 cartas, y una de las 6 cartas, y una carta extra que es escrita a San Policarpo. Y esto para darnos una idea del tremendo currículum espiritual que, por así decirlo, tenía San Ignacio. Conocedor y discípulo inicialmente de San Pablo y de San Bernabé, conocedor y discípulo de San Pedro, puesto en el obispado por San Pedro y por otros apóstoles también, o sea, porque a los obispos se los reconocía en una reunión de obispos, ¿sí? No solamente tenían que ser puestos por obispos por un apóstol, sino que tenía que haber otros obispos como testigo. Entonces,
Toda Asia había sido testigo de la selección de San Ignacio. Todas las iglesias de Asia tenían comunión con él. Los obispos de Asia, mientras él iba viajando de Siria hacia Roma, le salían a saludar. Sus cartas fueron reconocidas como inspiradas por muchísimos de los padres de la iglesia. Él era considerado como un profeta, y así lo relata Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Se lo consideraba como un profeta, y dice que lo que él dijo o se cumplió o tendrá contenido o tendrá cumplimiento pleno. Estuvo en muchísimos códices donde se los consideraba, como dijimos, como escritos inspirados, aunque finalmente no llegó a ser canónicos. Pocos escritos llegaron a ser tan difundidos y comentados como las cartas de San Ignacio. Dijimos que tenía 7 cartas que son universalmente reconocidos, no fueron las únicas. ¿Sí? Voy a leer de San Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Dice: las cartas de Ignacio que él envió, o sea, las 7 cartas del camino al martirio, y todas las otras que teníamos con nosotros, os las enviamos como nos lo habéis pedido. Van adjuntas a la presente carta. De ellas podréis sacar gran provecho, ya que ellas están llenas de fe, paciencia y de toda edificación concerniente a nuestro Señor. Donde San Eusebio de Cesarea en el siglo IV reconoce del conocimiento de otras cartas, además de las 7 cartas que se escribieron en el camino a martirio. ¿Sí? De esas 7 cartas, hay 4 cartas escritas a otras iglesias también de la zona, y una a un diácono llamado Herón. Pero estas cartas son un poquito más discutidas. También hay otras cartas donde hay un relato muy detallado de su martirio, también atestiguado por Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica. Hay cartas a las vírgenes que solicitaban la designación de un obispo en la región donde estas vírgenes estaban, para solicitar un obispo que suceda a un obispo que ya había fallecido. Qué hermosa noticia. En estas cartas se hace mención de los papas Anacleto y Clemente, llamándolos papas. Así, aquí tenemos siglo I, un obispo puesto por el apóstol San Pedro, conocedor de todos los otros apóstoles y de todos los otros obispos que fueron pastoreados por el apóstol San Pedro y San Pablo y San Juan, reconociendo a los papas Anacleto y Clemente, llamándolos así, papas. Testimonio del siglo I. Existe una carta de San Ignacio dirigida al apóstol San Juan y una respuesta del apóstol San Juan a San Ignacio. Estas cartas están en latín, estoy buscando sacerdotes que me las quieran traducir, obviamente no estoy en condiciones yo de traducirlas, y no cualquier sacerdote las podría hacer traducir porque están en un latín un poco antiguo. También hay una carta de San Ignacio a la Virgen María, y la respuesta de la Virgen María a San Ignacio también están en latín, y hay un relato biográfico en honor de San Ignacio donde se relata toda su vida, su paso comenzando como lector, como diácono, como sacerdote y luego como obispo, hasta un relato detallado de su martirio. Es lo que se conoce como un panegírico en honor de San Ignacio de Antioquía. Todos estos son los escritos que poseemos de San Ignacio de Antioquía, no todos con el reconocimiento universal que tienen las cartas, las 7 cartas que mencionás ahí en la diapositiva. ¿Qué características tienen o qué temas tocan estas cartas, especialmente las más reconocidas? Las otras las tocaré más adelante en algún video en mi propio canal, porque no van a pertenecer a la serie de videos que vamos a hacer con vos. El tema principal es la defensa de la herejía, o la defensa de la iglesia contra la herejía de los docetas y los cismas, y los cismáticos que siguen a las doctrinas de los docetas, que no heredarían el reino de los cielos, diciendo taxativamente: los que no están en comunión con los obispos están fuera de la comunión con Cristo. No importa si tienen los sacramentos, no importa si se hacen llamar Iglesia de Cristo, los que no están en comunión con los obispos de Cristo no están en comunión con Cristo. Enseña más claramente que ningún otro escrito del siglo I la Eucaristía como la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre real de Cristo. Cita que ya hemos dado en mi testimonio, cuando vos y yo nos dimos cuenta de que ya en el siglo I se creía
en la Eucaristía, porque si bien la Didaché enseña la Eucaristía, no es tan clara como lo es las cartas de San Ignacio al relatar la Eucaristía y la necesidad de la Eucaristía para la salvación y la resurrección. Habla acerca del martirio, pero no como simplemente un honor, sino como la búsqueda que garantiza y asegura la entrada directa al cielo. Una enseñanza muy católica y para nada protestante, porque un protestante no depende del martirio para entrar al cielo. En cambio, un católico sabe que el martirio es lo único que garantiza el cielo. Por lo demás, si no tiene suficientes buenas obras, le espera el purgatorio para purgar y pagar por aquellos pecados que no fueron cubiertos o pagados con buenas obras. El que está en el purgatorio entra al cielo, pero luego de haber purgado. Y lo que se enseña en los escritos de los padres de la Iglesia es que la forma de ser librado del purgatorio es pagar con la propia vida, ¿sí?, por todos los pecados cometidos para entrar directo al cielo y evitar el purgatorio. Enseña como ningún libro de los escritos del siglo I, aunque son escritos en la primera década del siglo II, él vivió y fue obispo durante el siglo I. Enseña la existencia de la jerarquía entre lectores, subdiáconos, diáconos, sacerdotes o presbíteros y obispos. Y además sus otros escritos encima además mencionan al Papa. Está en la elocuencia de San Ignacio con respecto a la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia, que los protestantes por todos los medios procuran retrasar 1 o 2 siglos la fecha de escritura de los escritos de San Ignacio para tratar por todos los medios de negar la existencia de la estructura jerárquica de la Iglesia en el siglo I. Se reconoce que fue el primero en llamar a la Iglesia católica. Esto es fundamental, porque muchos piensan que el nombre de católica es un nombre inventado en los siglos futuros, como los protestantes han hecho con sus denominaciones. No, señor. Iglesia católica es un nombre que se reconocía en el siglo I para distinguirla de las herejías de los siglos primeros. ¿Sí? Sus cartas citan o aluden a los capítulos griegos del libro de Daniel, que pertenecen a los escritos no reconocidos del Antiguo Testamento por los protestantes, y cita también o alude al libro de Eclesiástico. Hasta aquí llego con mi introducción a San Ignacio de Antioquía. José, no sé si querías añadir algo o pasar a otro de los padres apostólicos. Sí, yo creo que por causa del tiempo vamos a dejarlo aquí. Podemos hacer algunos comentarios. De hecho, tengo algunos comentarios sobre Ignacio. Ya estamos en la hora. Dejémoslos entonces para cuando hagamos un video específico de la carta de San Ignacio. Perfecto. Vamos a profundizar un par de comentarios que no es nada profundo, pero pienso que sería interesante. Hay una tradición muy antigua que nos dice que Ignacio, repito, es una tradición, no estoy diciendo que es comprobable 100% y es la verdad absoluta, pero sí es una tradición antigua que nos dice que Ignacio estaba entre los niños que en el Evangelio según San Mateo, lo podemos ver en Mateo 19, verso 13, que dice que niños eran traídos a Jesús para que los bendijese, para tocarlos y bendecirlos. Y hay una tradición muy antigua que dice que Ignacio estuvo entre estos niños. No sé si habrá sido un bebé, obviamente esos detalles no los conocemos, pero me pareció interesante. Es una tradición que viene de los primeros siglos. También un comentario, ya nos hablaba Leonardo, que fue martirizado aproximadamente en el año 107, ¿correcto? Sí, eso sí. Y esto es importante, porque una vez yo estaba hablando con un protestante, este sería un comentario apologético, si se quiere, y él me decía, no, pero 107 ya es medio tardío. Le digo, no, le digo, 107 es cuando es martirizado, es cuando fallece, es el final de su carrera, es el final de su ministerio, pero él vivió una vida larga. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Él estuvo como ministro de Cristo, como un sacerdote, como un obispo, en el primer siglo. Estamos hablando de que en los 90s, en los 80s, en los 70s, él estaba ya ejerciendo como un ministro de Cristo, como un sacerdote, como un obispo. Es decir, su ministerio principalmente, si sacan las cuentas, lo lleva en el primer siglo. Llega al final de su vida cuando es martirizado, aproximadamente en el año 107.
Ese es solo el final, es cuando Sí. ya es martirizado, ¿no? Pero su ministerio apostólico lo lleva a cabo en el primer, en el primer siglo, ¿no? Es Este, contemporáneo de San Juan y además regionalmente contemporáneo de San Juan, por lo cual estaba bajo la tutela, por así decirlo, del apóstol San Juan, y es contemporáneo de todos los discípulos de los otros apóstoles, por lo cual cero margen para desviarse en la doctrina. Así es. Miren, como dijo Leonardo, hay mucho que escarbar, sobre todo de este Ignacio. Que tú mencionaste algo al principio, Leonardo. Tú mencionabas que hay libros de los padres de la iglesia. Tal vez sería un buen momento para hablar de este tema, a manera de conclusión. Pero que son libros editados por protestantes. Tú me estabas comentando algo al principio, Sí, fuera del aire. Me gustaría, lo voy a enseñar el libro y después tú haces el comentario. Un ejemplo, ¿no? Voy a enseñarles aquí a ver, a ver si se ve bien ahí. Este es lo mejor de Tertuliano. ¿Qué era lo que me estabas comentando, Leonardo, sobre algo que tú notaste en estos libros que ciertamente son de los padres, pero editados por eh, protestantes? sí, que en muchas ocasiones yo cuando estuve estudiando los padres de la iglesia leí de esos libros Ujú. las primeras traducciones y bueno, la forma de traducir ciertas palabras por ahí desvirtúan un poquito el lenguaje y lo hacen parecer más protestante y hay ciertas doctrinas que no se alcanzarían a comprender correctamente por causa de la mala traducción, pero además tienen otro problema tal vez mucho más grave, es que son selecciones de los escritos de los padres apostólicos, ¿sí? Son selecciones que comentan o mencionan nada más que los escritos que son favorables a los protestantes. Vos mencionaste ahí, ¿podrías ponerlo de vuelta, por favor? Ujú. Eh, si se fijan, allí se mencionan apología contra los gentiles, exhortación a los mártires, la virtud de la paciencia, la oración y las respuestas a los judíos. Son 5 cartas, pero Tertuliano fue uno de los más prolíficos de todos los escritores. Yo no me acuerdo si creo que son más de 80 cartas que él escribió. No sé si me estoy confundiendo con San Jerónimo, que también fue otro que lo fue súper prolífico. De 80 cartas, ellos dicen 5. ¿Sí? Y te dicen esto es lo mejor. Y cuando vos comparás los títulos de los libros, de los otros escritos que escribió, te das cuenta que son escritos muy católicos. Habla de la Virgen, habla de la Eucaristía, de la jerarquía, del purgatorio, de un montón de otros temas que son netamente católicos. Entonces ellos los sacan completamente de los libros que ellos traducen y te hacen creer que Tertuliano o San Ignacio, ¿podrías mostrar por favor lo mejor de los padres apostólicos, el otro libro que Ujú. tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Ellos hacen selecciones, ahí dice padres apostólicos. ¿Qué dice? Ah, Didache, carta de Clemente, San Ignacio, San Justino Mártir, martirio de Policarpo, carta de Bernabé, carta de Diogneto, fragmentos de Papía y el pastor de Hermas. Bueno, esos escritos deberían bastar para mostrar que la iglesia primitiva era iglesia católica, pero aún allí hay un montón de otros escritos de esos autores que no están siendo reconocidos, que significa que sin embargo dan testimonio de que la iglesia del siglo I era católica. Entonces lo que queremos decir es que hay escritos protestantes o traducciones protestantes de los escritos primitivos que son tendenciosas. Por ejemplo, no van a traducir penitencia, van a traducir arrepentimiento. ¿Sí? Y como esa van a traducir un montón de otras palabras de forma tal que no parezca lo que enseña la doctrina católica, que está mucho más claramente explicada en otros pasajes de la Biblia. Por eso yo les recomiendo que si van a comprar los padres apostólicos, compren este libro, ¿sí? Padres apostólicos de la editorial Bach, o en todo caso una traducción una traducción católica, pero eviten en la medida de lo posible comprar traducciones protestantes. ¿Por qué? Porque son malas traducciones y porque en general son una selección de los libros, pero una selección tal que deja de lado a los libros que son los más católicos, a los que demuestran la existencia del celibato en el siglo I, la existencia de un montón de doctrinas muy católicas, muy controversiales para los protestantes y que están enseñadas allí en el siglo I y siglo II. sí, así es. Y sí, miren, estos libros yo los tengo desde aproximadamente el año entre 2003 y 2004. O sea que yo como protestante, yo los adquirí.
Y recuerdo que yo los comencé a leer y sí recuerdo haber encontrado rasgos católicos, un lenguaje ajeno a mi tradición bautista. Sin embargo, número uno, no sabía qué hacer. O sea, con un bautista se encuentra con estos escritos que te manejan obispos, sacerdotes, que te manejan tradición, que te manejan Eucaristía, que te manejan la sucesión, la tradición apostólica. Y eso no tiene cabida, no tiene cabida en el horizonte protestante. Pero sí recuerdo, se me quedó, como dicen detrás, se me quedó ahí en la mente y, pero como no tenía una aplicación en mi contexto bautista, en mi contexto protestante, simple y sencillamente los, los hice a un lado. Pero nunca me puse a pensar la validez que tenían esos escritos. Ahora como católico, obviamente, eh, mis ojos se han abierto y me doy cuenta que los que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, que ni siquiera hemos llegado ahí. Todos esos que hemos estado viendo, hermanos, son discípulos de los apóstoles, pero más Directamente. directamente. Más adelante va a venir Ireneo, va a venir Orígenes, va a venir Tertuliano, va a venir Clemente de Alejandría. Ellos ya son discípulos de los apóstoles. Pero yo no me había puesto a pensar que el testimonio y la enseñanza de estos hombres que fueron discípulos directos de los apóstoles y después vendrían los discípulos de ellos mismos, obviamente que esa es la enseñanza pura, obviamente que esa es la doctrina que viene de los apóstoles. Eso en contraste con lo que mi pastor me enseñaba, que él tenía buenas intenciones y todo, pero no venía del depósito de la fe, no era parte del depósito de la fe. Esa no es la fe de la iglesia. Pero bueno, hermanos, miren, teníamos planeado cubrir a otros padres apostólicos. El tiempo nos ganó. Pero bueno, vamos a estar, los vamos a estar viendo, conforme vayamos avanzando en esta serie. Esta ha sido una introducción a los primeros. Cubrimos la Didache o Didache, como ya lo explicó Leonardo, según cómo se pronuncie. No es tanto la pronunciación, sino más bien es cómo se translitera, ¿no? Si se quiere ser fiel al griego o una expresión castellana, sería la Didache, ¿no? Didache es más cuando se quiere ser más fiel al griego. Vimos la Didache o Didache, vimos Clemente de Roma, y cuando digo vimos, nada más vimos la introducción, no hemos ido al contenido. Vimos Ignacio de Antioquía, que ahí hay mucho que se puede, hay mucho material para muchos videos ahí en Ignacio de Antioquía. Y prácticamente nada más hemos cubierto a estos. No hemos visto todavía a Bernabé, no hemos visto a Policarpo, no hemos visto a Ireneo, no hemos visto a Orígenes, Clemente de Alejandría, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los principales, porque hay más. ¿De acuerdo, Leonardo? Esos padres Está son los bien. principales, ¿no? Bueno, no sé si principales en importancia, o sea, de los varios que hay, hemos juntado los principales y no es que estemos excluyendo a los que son menos importantes, sino que cronológicamente son un poquito posteriores y por eso, digamos, el tiempo se nos ha ido, digamos, Ah, pero no, sí. Me referí principales de los primeros siglos. No, no. sí, Si vamos a hablar de importancia teológica, no, hay unos gigantes que vienen después, ¿no? Viene Crisóstomo, viene Agustín, viene Jerónimo, viene... No, hay mucho material. Y algo importante con este pensamiento quizás quiero cerrar. Algunos se preguntan por qué es que no tenemos tanto material de los primeros... O sea, si comparas de los primeros 3 siglos, comparas con ya el siglo cuarto, siglo quinto, siglo sexto, porque es que tenemos más material después de Nicea. La respuesta es sencilla, la persecución de los cristianos, la persecución de los católicos termina cuando se da el edicto de Milán en el 313. Ahí acaba la persecución, se tolera el cristianismo y eso facilita la distribución, lo que es la proliferación de material cristiano. No así en los primeros 300 años, que muchos libros ya no los tenemos. Fueron quemados, fueron destruidos y es debido a las persecuciones, en pocas palabras. Esa es la razón por la que no tenemos tanto material
de los primeros 3 siglos en comparación con el siglo cuarto, quinto y sexto, etcétera, etcétera. ¿Algunas palabras que quieras decir, Leonardo, antes de despedirnos? No, simplemente agradecer el tiempo que las personas se toman para poder escucharnos. Este video seguramente también lo van a encontrar en mi canal, y una de las cosas que estábamos hablando con José fuera de línea, digamos, antes de comenzar el video, es si íbamos a fragmentar este video en varias porciones. Es algo que estoy pensando hacer, porque la verdad que me encontré con varios hermanos de la parroquia donde yo asisto, de la capilla donde asisto, que querían ver los videos. Me dicen, no, Leo, tu testimonio está buenísimo, pero dura 2 horas, no tengo tiempo para ver 2 horas. Entonces, es cierto que a veces está bueno hacer estos videos en donde se los pueda recortar y tener la versión larga para el que las quiere ver de un solo tramo, pero también tener la versión corta. Entonces es probable que en mi canal también puedan encontrar, con una mini introducción que pueda hacer yo aparte, cada uno de los padres de la iglesia en un video a lo mejor de 15-20 minutos para los que por ahí están con el tiempo más corto y quieren ir viéndolos de forma pausada. Así que, salvo por eso, decir que siempre el tiempo es tirano, la eternidad será hermosa en ese sentido. Nos habremos librado de un gran tirano, pero bueno, el tiempo nos aprieta a todos y queremos ser respetuosos con el tiempo de las personas también. Así que dejamos por acá, ni siquiera hemos llegado a cubrir la totalidad de los escritos del siglo I, pero bueno, vamos a dejar la expectativa para que para el próximo video entonces haya deseo, hambre por conocer más de estos padres de la iglesia, y mientras tanto animar a la gente a que puedan conseguir los escritos de estos autores. Les recomiendo las traducciones de Ruiz Bueno. Este libro, Padres Apostólicos, está traducido por Daniel Ruiz Bueno. No sé si se alcanza a leer bien. Sí, Daniel Ruiz Bueno. Sí, bien. Ese se consiguen los documentos en formato Word, no sé si en PDF, pero en formato Word yo los he conseguido, y son traducciones católicas, así que los recomiendo ampliamente. Ya tienen para buscar la Didache, San Clemente, la carta primera Corintios de San Clemente de Roma, la segunda carta, que no es una carta a los Corintios, es una homilía en realidad, la Pseudo Clementina. Pueden buscar también las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, como para ir empezando. Ya con eso tienen para una semana entera de lectura mínimo. Y no se olviden, por favor, de leer la Biblia, que es más importante que esto. Así es. Bueno, mis hermanos, pues queremos agradecerles, gracias por su tiempo. Como vieron, esto es algo que tiene para hacer bueno, iba a decir miles de videos, pero bueno, yo creo que si cubres a todos los padres, sí tendrías que hacer... es increíble. Toma una biblioteca, hermanos. Pero bueno, sí. vamos a ir cubriendo a grandes rasgos, viajando a través de los siglos. Hermano Leonardo, te agradezco que hayas aceptado esta invitación para volver al canal y bueno, ya estás comprometido de que vas a continuar con la serie. Y bueno, yo también quiero recalcar, Leonardo tiene su propio canal, ahí lo pueden ver en la parte, lo he agregado. Ahí donde está Leonardo, pueden ver que está su nombre, Leonardo Abdala, y entre paréntesis está el nombre de su canal, que es el Depósito de la Fe. Los que no sean, los desobedientes que no se han suscrito a su canal, vayan y suscríbanse, denle like y ayuden a que se vaya conociendo más el canal. Tienes una serie de la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino en audio, ¿correcto? Sí, bueno, gracias, justo también quería compartir eso. La Catena Áurea se conoce como la cadena de oro, que es un comentario que hicieron los padres de la iglesia sobre los 4 evangelios, ¿sí? Pero como para que nos demos una idea de el tamaño de genios que eran algunos de los padres de la iglesia, aunque Santo Tomás de Aquino no es un padre de la iglesia, miren el tamaño de ese libro. Oh, sí. ¿Cuántas páginas tiene? Ok, vamos a ver. Este que nada más es Lucas tiene 650. Nada más. Bien. Lucas. A todos los que me están escuchando, ¿alguien me puede creer si yo le digo que Santo Tomás de Aquino se sabía de memoria ese libro? Y no solamente el de Lucas, también el de Mateo, el de Marcos y el de Juan. La Catena Áurea es una petición que le hizo un papa
a Santo Tomás de poner por escrito todas las cosas que él recordaba de memoria que habían enseñado los padres de la iglesia. Era tal la capacidad de retención que tenía Santo Tomás de Aquino que él escribe la Catena Áurea, que a ver si se alcanza a ver, creo que lo estoy tapando, no sé si alcanzan a ver estos libritos acá anaranjados que tengo acá atrás. Sí. Uh-huh. Son como 4 o 5 libritos, son 5 libritos, sí. Es la Catena Áurea. Todo eso Santo Tomás de Aquino lo tenía de memoria registrado en su cabeza. Y él cuando escribe la Catena Áurea la escribe de memoria, ¿sí? Y son las enseñanzas de los padres de la iglesia, mayormente desde el siglo II y III hasta el siglo V, VI y en algunos casos hasta el siglo VII, sobre los 4 evangelios. Así que si bien está en un audio digitalizado, o sea, no es una voz natural, estoy esperando si alguien se ofrece que me ayude a poder hacer la lectura con voz humana. Yo con gusto recibiría los audios de la lectura de la Catena Áurea y los pondríamos en video, pero por el momento no me queda tiempo para hacer esa tarea y los tengo que subir de forma digital. Pero para los que tengan la capacidad de soportar una voz digital, pueden escuchar los comentarios de los evangelios de los primeros 6 o 7 siglos de la iglesia y se van a encontrar que, como venimos afirmando, la iglesia primitiva es católica. Y la interpretación de la Biblia que da la Iglesia Católica es la interpretación que daban los apóstoles, en este caso, a los 4 evangelios. Nada más, y están todos invitados a suscribirse a mi canal y a poder visualizar entonces estos hermosos estudios que yo se los aseguro, los tengo todo el día reproduciéndose de trasfondo para escucharlos, mientras que no estoy haciendo alguna tarea que me requiera la total concentración. Los uso constantemente, los padres de la Iglesia hablándome y enseñándome de los evangelios para alimentar mi alma también con eso, además de con la Biblia. Bueno, pues ya escucharon, hermanos. Hermano Leonardo está buscando voluntarios para los que quieran ayudar a utilizar su voz, su bella y hermosa voz, para darle una voz natural a estos videos que el hermano quiere continuar subiendo a su canal. Pues vayan al canal del hermano y dejen su comentario y digan, yo quiero ser voluntario para utilizar de mi tiempo y ayudarte a grabar la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, ahí ya se pondrán de acuerdo con el hermano Leonardo. Bueno, sí, pues... Una cosita, José, para grabar la Catena Áurea no hace falta que sea varón o mujer. Okay. Me daría lo mismo en este caso. Lo que sí, yo te propondría que se pongan en contacto contigo mediante tu página de Contacto TV, ¿sí? Okay. Para que te puedan mandar un mail con el número de celular y en todo caso ya, porque algunos van a querer contactarse conmigo y no me van a dar su celular por un comentario de YouTube. Entonces que se contacten contigo por tu página, indicarles cómo y que te pasen tu teléfono. Así es, buena observación. Aquí en la descripción del video también van a ver que está un enlace, un link que dice catolicismo.tv /contacto. Bueno, ahí lo van a ver. Lo voy a colocar para que los que estén interesados en ayudar a Leonardo, ofreciendo su tiempo voluntario para la grabación con voz humana, voz natural, hagan clic donde dice catolicismo.tv /contacto, /contacto, perdón, y escriban, digan yo quiero ser voluntario y yo los pongo en contacto con Leonardo. Bueno, pues sin más por el momento, gracias hermanos, denle like al video, compartan en sus redes sociales, dejen sus comentarios. Y repetimos, esto solamente es una brevísima introducción. Obviamente no es algo exhaustivo, pero esperamos que pueda ser eso, una buena introducción. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.